Eu vou mandar a lista de presença também no nosso chat aqui, para registro de participação. Pronto, gravando. Obrigado. Posso começar? Vamos lá. Boa noite. Dando continuidade aqui com o terceiro Congresso de Direito Internacional da PUC e da UEA, com o apoio da Universidade Estadual de Goiás, da Universidade Católica Pereira, da Colômbia, da Universidade Nacional de Quilmes, da Argentina, da Universidade Internacional do Equador e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E hoje a gente recebe aqui o professor Jaime Moreno Vale, a palestra Privacidade e la Protección de Datos Personales, Retos Actuales. Professor Jaime Moreno atua como oficial jurídico principal do Departamento de Direito Internacional da OEA, já participou aqui da disciplina no nosso programa de mestrado da PUC. Professor, eu não falo espanhol, né, e nem arriscaria também, falo português, então gostaria de registrar aqui a honra de estar aqui conosco para a gente tratar sobre esse tema, sobre a questão dos dados, que é um tema contemporâneo no Brasil, e também acho que de maneira mais global, né? Principalmente quando se coloca aqui no Brasil hoje, aqui a gente tem a Lei de Proteção de Dados, e que é um tema numa sociedade cada vez mais de informação, numa sociedade multiforme e disruptiva. Acho que a questão dos dados se apresenta como uma interface relevante no âmbito contemporâneo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, profesor Francini. Antes de comenzar, necesito un poco de ayuda técnica, que Pedro me está ayudando porque no me está dando la opción de compartir pantalla o de subir mi PowerPoint, pero mientras eso se resuelve, voy a dar bueno, primero agradecer, por supuesto, la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Como ya mencionaron, esta es la segunda ocasión en la que tengo el gusto de estar en la Universidad de Campinas, entonces muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si funciona mi PowerPoint. No lo puedo controlar yo. Yo puedo pasar, sí, Jaime, estoy a disposición. Bueno, pues empezamos entonces, por favor, la siguiente. Ok. Vamos a hablar primero de ¿por qué estoy hablando de los principios de protección y datos personales? La Asamblea General, que es el órgano supremo de la OEA, ha estado trabajando este tema desde los 90s, el tema de la protección de datos. Y se había tratado de desarrollar algún instrumento regional que abordara este tema. Claro que el tema no era en los 90s lo que es hoy, y el desarrollo ha sido lento. Sin embargo, a partir del 2015, el Comité Jurídico Interamericano, que es un órgano consultivo de la OEA en materia jurídica, identificó ciertos principios que deberían tomarse en cuenta en los estados a la hora en el que legislen sobre la protección de datos personales. Entonces, en 2019, la Asamblea General de la OEA, que insisto es el órgano supremo de la organización, le pidió al Comité Jurídico que actualizara esos principios de 2015 y los enriqueciera. Entonces, el Comité Jurídico, que tiene 11 miembros que son elegidos por los estados miembros de la OEA, el Comité Jurídico se puso a estudiar el tema, viendo los desarrollos normativos que habían habido en el mundo desde 2015 hasta hoy. Esto incluyó dos cosas muy importantes.
En Europa, la adopción del Reglamento General de Protección de Datos, o el GDPR por sus siglas en inglés, que ha revolucionado el mundo de la protección de datos. Y por otra parte, ya más cerca de nosotros, la adopción de los principios, de los estándares iberoamericanos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que son, me parece que 2019. Entonces, la existencia de esos dos instrumentos enriqueció enormemente el trabajo que antes había hecho el comité, pero además de eso se hizo un proceso consultivo con los Estados miembros de la región, incluyendo, por supuesto, Brasil. También se consultó a la Comisión Interamericana de Mujeres y se consultó al Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, lo que se tiene ahora, estos principios de los que les voy a hablar, reflejan pues lo más avanzado que hay diría yo, en el mundo, hasta donde se puede, porque rescatan o recogen, mejor dicho, muchos de los estándares de Europa, del GDPR, de los estándares iberoamericanos, más los insumos de los cuerpos que les mencioné antes, la Comisión Interamericana de Mujeres y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, estos principios, lo que los caracteriza de otros instrumentos interamericanos, es que tienen un enfoque de derechos humanos y de poner al individuo, a la persona, en el centro. Y tienen también una perspectiva de género, incorporada de manera transversal en todos los principios. Entonces, bueno, esto es lo que los distingue. Ahora, ¿para qué sirven los principios? Nosotros en la OEA lo que queremos hacer es poner un piso común del cual los estados puedan partir para regular internamente la protección de datos personales. Hay distintos niveles de desarrollo en la región. Tenemos países como México, como Chile, como Argentina, que tienen una muy, muy avanzada legislación en materia de protección de datos personales, tienen órganos garantes dedicados a eso, etcétera. Y existen estados en los que el tema pues es relativamente nuevo y la protección de datos personales más bien se ha extraído de otra legislación, como de la Ley de Derechos Humanos, ese tipo de cosas, pero no tiene un régimen propio. Nosotros entonces lo que estamos tratando es de armonizar posturas en la región y de darles a los estados un piso común del cual puedan ellos legislar. Entonces los principios están dirigidos a los estados, no a las empresas ni a las personas, aunque se tratan, pues evidentemente, de la protección de datos personales. Entonces, bueno, dicho esta breve introducción, paso a esta slide que es la privacidad. La anterior, perdón, esta. La privacidad es un concepto que, bueno, seguramente ustedes en Brasil, que todo el mundo es muy conocedor de los derechos humanos, han escuchado, pues el concepto de la privacidad está regulado por distintos instrumentos de derechos humanos y tiene que ver con el honor, con la dignidad, con la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, de asociación. En otras palabras, es una esfera muy, muy cercana a nosotros, una esfera bastante íntima. Las violaciones a la privacidad, entonces, pueden ser, por ejemplo, si yo me asomo por la ventana de una casa y veo qué está haciendo la familia. La protección de datos no la van a ver en este slide porque la protección de datos no es un elemento del concepto de privacidad. Es una de las formas en las que nosotros protegemos la privacidad, pero no es un elemento constitutivo. Entonces, yo puedo violar la privacidad de alguien sin tener contacto con sus datos personales. Entonces, la privacidad es el género y los datos personales son la especie. Son una patita nada más. Pasamos a la siguiente, ahora sí. Entonces, un dato personal es información que identifica o puede usarse de manera razonable para identificar a una persona física de forma directa o indirecta. Entonces, desentrañando esta definición, tenemos uno que es información. Número 2, que identifica o puede usarse para identificar a una persona. Entonces,
Si es información que no sirve para ser identificable una persona, no es un dato personal. Y finalmente dice persona física. Entonces, las empresas no tienen datos personales, los estados no tienen datos personales. Pasamos a la siguiente. Entonces, esto incluye distintas formas de expresión. Todos pensamos siempre en los datos personales, pues como, no sé, la dirección de mi casa. O, no sé, pensamos en letras y números casi siempre. Pero una huella digital es un dato personal porque ese diseño único que tiene es información que me puede hacer identificable. Un registro de voz también es un dato personal. Por supuesto, una fotografía, cualquier cosa que capte información que haga una persona identificable es un dato personal. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar, a lo largo de los principios, vamos a hablar principalmente de 3 actores. El primero es el responsable de los datos. El responsable es la persona que origina toda esta actividad de manejo de datos. Por ejemplo, si yo estoy en una tienda y el cajero me pide mi correo electrónico, él no es el responsable de los datos. El responsable es la tienda que le está diciendo a sus cajeros, capten los correos electrónicos de sus clientes. Por otra parte, está el encargado de los datos. El encargado es una persona a la que se contrata para que haga todo el manejo de datos. Pero realmente el encargado no decide qué se hace con esos datos. Él nada más obedece. En el ejemplo que les acabo de poner de la tienda, hablando de una cadena de tiendas, el corporativo podría contratar a una empresa que no tiene que ver con esa tienda para que procese esos datos. Entonces sería el encargado. Entonces el encargado tiene el control material de los datos, pero no es el que toma las decisiones. Y finalmente tenemos al titular, que somos todos nosotros, son las personas a las que se refieren los datos. Esos son entonces los 3 personajes que intervienen. Y aquí van a ver la palabra tratamiento de datos personales, que el tratamiento es un término genérico que se refiere a todo el manejo de datos personales, desde que son recopilados hasta que se usan, se comparten o no se comparten, se almacenan, se destruyen, toda la vida de ese dato personal desde que sale del titular y es captado por un responsable. Pasamos a la siguiente. Es agua, ¿eh? No piensen en otra cosa. Los principios. Tratan principalmente estos, ¿cuántos son? 6 temas que están viendo aquí frente a ustedes. Uno es la recopilación, es decir, cómo se extrae ese dato de la persona, cómo se capta ese dato. El siguiente es el tratamiento, que ya les expliqué lo que es en general, es todo el procesamiento de datos, desde que se recopilan hasta que termina su vida útil o se extinguen. Los derechos ARCO Plus, que son lo clásico son los derechos ARCO, y aquí los estamos llamando ARCO Plus porque se agregó uno que venía desde el GDPR. También vamos a ver aspectos internacionales de la protección de datos del tratamiento de datos, y vamos a ver excepciones a los principios, y por último, autoridades de protección de datos. Siguiente, por favor. Ok, vamos a ver, los 3 primeros principios se refieren a la recopilación de datos. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son los principios que los estados, cuáles son las conductas que los estados deben de garantizar para que la recopilación de los datos sea legítima. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí la recopilación de los datos tiene que ser con finalidades legítimas, es decir, la razón por la cual se recopilan, lo que se va a hacer con los datos, debe de ajustarse no solo al marco legal, sino a las expectativas razonables de la persona. Deben de, por supuesto, siempre hacerse con métodos legales, legítimos y con el conocimiento de la persona. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, la lealtad. Este principio lo que quiere decir es que la recopilación se tiene que hacer por requisitos y métodos legales. Entonces, si yo
tengo un dispositivo que me permite, por ejemplo, clonar las tarjetas de crédito, pues evidentemente estoy captando información de forma ilegal. O en el tema ya muy específico de datos personales, si estoy extrayendo fotografías de los perfiles de Facebook de las personas sin su conocimiento ni su consentimiento, pues evidentemente que es un medio ilegal. También tiene que ver con las expectativas razonables, que esta palabra es clave, expectativas razonables de las personas, basadas en su relación con la entidad que los recopile. Y finalmente están los avisos de privacidad. Entonces, voy a detallar esto un poquito más adelante, pero por ahora basta decir que la recopilación tiene que hacerse de una manera legítima, de una manera que el titular espera razonablemente que se recopile y que tienen que darse los avisos de privacidad, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. ¿Pasamos? Transparencia. Ahí lo que los principios están diciendo es que antes o al momento en que los datos se están recopilando, la persona tiene que tener muy claro quién los está recopilando y para qué. ¿Cuál es la información de esos datos que se están recopilando? ¿Cuáles se van a compartir con alguien más, con otro responsable? ¿Y qué derechos tiene esa persona frente a un tratamiento de sus datos que no le parezca? Entonces, por ejemplo, para ilustrar este tema de la transparencia, si una persona está comprando en línea, y esto seguramente les ha pasado, se están comprando en línea en una tienda y de repente les aparece un icono que dice que si quieren 20% de descuento, únete al club de lo que sea, elite de compradores. Y tú das tu correo electrónico. Sabes razonablemente que lo van a usar para darte el descuento que te están prometiendo, pero que también lo van a usar para mandarte avisos promocionales, evidentemente. Esa es una expectativa razonable. Sin embargo, si ese responsable también está pensando vender tu correo electrónico, tu información a otras empresas, eso no es una expectativa razonable que tenga el titular, entonces deberían de manera muy clara informarte. También una parte de que rara vez vemos es cuáles son mis derechos. Si te doy la información, me das el descuento y luego no me gusta qué haces con los datos personales que te di. Entonces, ¿cuáles son los recursos? A eso se refiere este principio de transparencia. Pasamos al siguiente, por favor. Consentimiento. Este es uno de los temas claves, por supuesto, de la protección de datos personales. El consentimiento siempre debe de ser libre e informado. Solamente es válido cuando una persona sabe exactamente para qué y en qué términos está permitiendo que se traten sus datos personales. Ustedes seguramente han visto, y que esto además ha sucedido más frecuentemente en los últimos 3 años, que las apps del teléfono se están actualizando constantemente y cada vez que hacen una actualización nos piden otra vez el consentimiento. O en las compras online cada vez se pide más el consentimiento. Incluso en esta clase me acaban de pedir el consentimiento para grabar. Entonces el tema del consentimiento es muy importante, pero el que haya más avisos sobre los avisos de privacidad que se llaman, no quiere decir que el consentimiento realmente sea válido. Los avisos solamente funcionan desde el punto de vista jurídico cuando las personas pueden hacer, gracias a ese aviso, una elección verdadera y libre. Entonces, por ejemplo, si yo le pido el consentimiento a alguien en un aviso de privacidad que tiene 25 páginas, que tiene una letra font 4, difícil de leer y que no se puede magnificar para que nadie la vea, y al final la aceptan, ¿es válido realmente ese consentimiento? ¿Fue una elección o no? Cuando tenemos que obtener un servicio rápidamente y nos aparece el aviso de privacidad como condición para obtener el servicio, pues no lo vamos a leer, nadie lo hace. También
el lenguaje de los avisos de privacidad generalmente está diseñado para que nadie lo entienda y nadie lea el aviso de privacidad. Entonces, consentir a ciegas no es realmente consentir. También hay puntos importantes en el consentimiento, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el consentimiento es condición para recibir un producto o un servicio? En el caso, por ejemplo, de, no sé, comprar algo en línea, cualquier cosa que haya en cualquier farmacia, si una farmacia me pide el consentimiento como requisito para venderme, pues puedo ver otras opciones. Tengo 20 farmacias. Yo estoy ahorita en Río de Janeiro, aquí hospedado en Copacabana, y si salgo a caminar en menos de 5 minutos, puedo llegar a 10 farmacias. Hay muchas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aerolíneas? ¿Qué pasa cuando Gol tiene un vuelo a donde tú quieres ir? Es la única aerolínea que lo tiene. Y tienes que, como consecuencia, como prerequisito para comprar tu boleto online, necesitas aceptar, consentir en su política de tratamiento de datos. ¿Estás realmente eligiendo? ¿Tienes una elección válida si no hay competencia, si no hay opciones? Si te están condicionando el servicio. Esos son temas que quedan pendientes en el consentimiento y que yo les dejo sobre la mesa. Pero los principios, entonces, dicen que el consentimiento tiene que ser una elección verdadera. Ahora, nos da alternativas al consentimiento expreso. Por ejemplo, el consentimiento inferido, y voy a hablar primero del consentimiento inferido. El inferido es el que se desprende de conductas previas entre el responsable y el titular. Por ejemplo, si yo autorizo a Amazon a que trate mis datos personales con Amazon normal y luego quiero hacer un upgrade a Amazon Prime, se infiere que mi consentimiento es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me matriculo en la Universidad de Campinas y les doy cierta información para que me pueda matricular en la carrera de Derecho, ya que tengo mi título de abogado, regreso a la universidad y digo, quiero hacer una maestría, pues se infiere que les doy consentimiento para usar mis datos para esos mismos fines académicos, aunque ya sea un nuevo ciclo. Eso es a lo que se refiere el consentimiento inferido. El consentimiento implícito, por otra parte, es el que se desprende de la conducta del titular. Por ejemplo, si Pedro me dice que va a grabar esta clase y nadie nos opusimos, nadie apagamos y nos salimos, nadie nos desconectamos, pues se infiere que estamos consintiendo, aunque no expresamente hayamos todos dicho que sí. Creo que yo sí dije que sí, pero no sé ustedes. Entonces, bueno, esas son las variables, las alternativas al consentimiento explícito, consentimiento inferido y el implícito. Y bueno, hay bases legales alternativas al consentimiento, como por ejemplo, cuando la ley fiscal obliga a un banco a entregar información a la autoridad tributaria. No necesariamente vamos a consentir, no nos van a preguntar, pero la ley les está dando una base legal que suple al consentimiento. Eso es lo que reconocen los principios y eso es a lo que se refiere con bases legales alternativas. ¿Pasamos? Pertinencia. Bueno, permítame tomar. Los datos personales deben de guardar una relación, como dice aquí, razonable con las finalidades para las que hayan sido recopilados. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y me quiero comprar este saco, y a la hora que llego, el cajero me dice, ¿me da su tarjeta de crédito? Le doy mi tarjeta de crédito. ¿Me da su correo electrónico, su fecha de cumpleaños, su dirección? Cabe la pregunta, ¿necesita esta información para cobrarme? Que eso es el principio de necesidad que vamos a ver en la siguiente, pero ¿es pertinente? Por otra parte, cuando yo voy al doctor, con un doctor nuevo, pues me va a pedir mucha información, me va a preguntar, ¿no? Mi edad,
mi estatura, mi peso, cuáles son mis síntomas, pero en algún momento la mejor pregunta, ¿a qué te dedicas? Y después me pregunta, eh, ¿tienes relaciones sexuales con muchas personas, por ejemplo? ¿Tienes sexo desprotegido? ¿Consumes drogas? Son preguntas ya mucho más cerca de la esfera íntima que implican datos personales muy delicados que me están pidiendo que revele, pero sin embargo sí son pertinentes para la prestación de un servicio médico porque pueden tener implicaciones en el tratamiento. Entonces, hay que siempre estar pendientes, es lo que le piden los principios a los estados, desarrollar siempre legislación interna que permita hacer las preguntas pertinentes, aun si se relacionan con datos personales, siempre y cuando sean pertinentes, y el principio de necesidad también, que vamos a ver en la siguiente. ¿Pasamos? Bueno, aquí está un poquito, es que pertinencia y necesidad para mí se relacionan mucho. Aquí habla pues de que solamente se deben tratar los datos necesarios para cumplir con la finalidad de la recopilación. En otras palabras, no recopiles más datos de los que necesitas. Ese es el mensaje. También este principio de necesidad incluye el elemento de limitación, de tratamiento limitado, que es tratar sobre el mínimo requerido para la finalidad expresa, y el principio de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, el tratamiento limitado tiene mucho que ver con el contexto. Por ejemplo, en el caso de emergencia o de operaciones humanitarias, se pueden tratar datos sin consentimiento para salvaguardar los intereses legítimos del titular, pero solo el mínimo requerido. En otras palabras, si una operación humanitaria se rescata a una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte y se le va a prestar auxilio médico, a lo mejor se le hace una toma de sangre para ver qué sangre se le puede donar. Bueno, pero esos son datos personales, pero solamente se van a tratar para ese fin específico que es legítimo y que salvaguarda intereses vitales del titular. Por otra parte, el de proporcionalidad habla de un equilibrio entre intereses en pugna, es decir, el interés de el responsable y del titular. Aquí también es importante mencionar que el tratamiento limitado tiene que ver la relación entre el titular y el recopilador. Por ejemplo, cuando yo consigo un trabajo, empiezo a trabajar en un lugar, me piden mucha información personal, ¿no? Número de seguridad social, eh, número de pasaporte, edad, certificados de estudios, etcétera, etcétera. Toda esa información tienen para contratar. Si la empresa me va a dar un seguro médico como parte de mis prestaciones, yo tengo una expectativa razonable que por mi relación con ellos van a usar esa información que les di para que me contraten, la van a usar para otra finalidad que es contratar un seguro para mí. También para realizar pagos de seguridad social, por ejemplo, en mi nombre, van a dar datos personales míos, información financiera y de otro tipo a la autoridad tributaria para pagar las contribuciones patronales al fisco. Entonces, vemos aquí que el tratamiento puede ser limitado por la necesidad y lo que dicta si es apropiado o no es la finalidad de ese tratamiento y las expectativas razonables del titular, como ya vimos, y en este caso también la relación entre el titular y el recopilado. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a ver ya aspectos más generales. Entonces, ya vimos todo lo relacionado a la recopilación de los datos. ¿Cómo se recopilan? ¿Para qué se recopilan? Ahora, vamos, ¿qué se nos tiene que decir cuando se recopilan nuestros datos? ¿Cuáles son los métodos legítimos? Ahora vamos a ver qué pasa ya que tienen nuestros datos, que es cuando empiezan a procesarlos. Hay quienes dicen que es cuando empieza el tratamiento, hay quienes dicen, creo que es la mayoría, que el tratamiento empieza desde la recopilación. En cualquier caso, ya tienen nuestros datos, vamos a ver ahora qué pasa. Siguiente. Bueno, esto ya, el tratamiento limitado ya lo di, pues pasamos a la siguiente.
Ok, este es un ejemplo de un ejemplo positivo, un círculo virtuoso de tratamiento limitado de los datos. Entonces, esta persona está haciendo una compra en Amazon, está dando algunos datos personales, no muchos, para adquirir la mercancía. Amazon, sin preguntarle expresamente a ella, va a compartir ciertos datos personales con FedEx para que entregue el producto. Pero Amazon recibe esta cantidad de datos de ella y solo va a compartir esta cantidad con FedEx, porque FedEx solamente necesita saber tu nombre y tu dirección para hacer su envío. Y necesita un dato de contacto para avisarte que ya se entregó el producto. Es todo lo que necesita. No necesitan tu número de tarjeta de crédito, no necesitan ver el historial de tu cuenta con Amazon, que has comprado antes, cuánto has pagado, etc. Entonces, es un ejemplo de tratamiento limitado y de consentimiento inferido. Entonces, insisto, es el círculo virtuoso en el que a ella no se le está pidiendo consentimiento múltiples veces para cada paso del proceso de venta. Lo da una vez a Amazon y se infiere que se le puede dar cierta información a FedEx. Y Amazon está haciendo un tratamiento limitado de esos datos para Federal Express. Y FedEx, una vez que entrega el producto, se espera unos días a ver si no hay reclamación y si no, desaparecen esos datos. Este sería un círculo virtuoso. Pasamos al siguiente. Aquí es un ejemplo negativo del tratamiento limitado, que es esta misma persona hace la misma compra con Amazon y Amazon lo que hace con esos datos, además de dárselos a FedEx para que entregue, es vendérselos a una bola de comercios que ahora ya tienen los datos personales de ella y la van a estar torturando el resto de su vida con correos electrónicos que no quiere recibir. Pasamos a la siguiente. Conservación limitada se refiere, bueno, que los datos personales deben eliminarse de manera segura, es decir, que no deseches los datos y alguien más los pueda sacar de tus servidores o de tus computadoras, o bien someterse a un proceso de anonimización, que lo que quiere decir es que guardas la información, pero el nombre de la persona y cierta información que lo identifique desaparece y es reemplazada por un código aleatorio de letras o de números. Entonces, si alguien tomara posesión de esos datos, no podría identificar de quién son, en teoría. Los procesos de anonimización, debo decir, pues son vulnerables a los avances de la tecnología mala, que se adelanta a estos procesos, adivina los códigos y entonces reidentifica a las personas. Entonces las empresas tienen que tener mucho cuidado. Pero bueno, por ahora, el ejemplo que acabo de poner de FedEx es muy claro de conservación limitada. Tengo los datos mientras los necesito para el fin que los necesito. Una vez que ya no me son útiles, o los desecho o los anonimizo. Pasamos a la siguiente. Hay excepciones a la conservación limitada, por ejemplo, que obviamente en su conjunto apuntan a beneficiar a la sociedad y el interés público, como son la investigación científica, la estadística, la integración de archivos históricos, los expedientes médicos, por ejemplo, y algunos documentos legales. Pasamos a la siguiente. La confidencialidad. Aquí, bueno, es un poquito evidente, los datos no se deben divulgar ni se deben usar para otras finalidades. Se tienen que guardar cerca y para lo que fueron recopilados. Sin embargo, es importante recordar que hay información pública sujeta a divulgación que puede contener datos personales. Entonces, la legislación en materia de acceso a la información pública casi siempre contiene una excepción que dice que la información pública que contenga datos personales es confidencial y no se puede divulgar. Se puede hacer una divulgación parcial en la que te entregan la información y los datos personales vienen tachados para que no los puedas ver. Entonces, bueno, ese es un tema de la confidencialidad. Y lo otro es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que acabo de decir. Ahora con las vacunas, si una persona
Dice, el Ministerio de Salud compró 100,000 vacunas y solo aplicó 50,000. Va con el ministerio y le dice, bueno, quiero una lista. Tú dices que aplicaste 100,000 vacunas, yo digo que no. Entonces, dame una lista de todas las personas que vacunaste. Evidentemente, eso es información pública, pero también contiene datos personales. Entonces, el ministerio lo que podría hacer simplemente, pues, es dar registros, por ejemplo, de cuántas vacunas se aplicaron en qué lugar y a qué hora. Pero no puede revelar los nombres de las personas que recibieron una vacuna porque esa información son datos sensibles y esa información son datos personales. Pasamos al siguiente. Excepciones a la confidencialidad. Cuando la ley autoriza a quien tiene los datos a que los revele sin consentimiento ni conocimiento de la persona. Por ejemplo, cuando una autoridad, una fiscalía, está investigando algún lavado de dinero, algún fraude, y pide, o mejor dicho, ordena al banco que le dé información financiera de la persona investigada, sin decirle a la persona investigada, para mantener la integridad de la investigación. Ese es un ejemplo de una excepción de divulgación a las autoridades gubernamentales. Proteger intereses públicos y privados legítimos es, por ejemplo, bueno, ya puse el ejemplo de la salud, y el garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales. Muchas veces los contratos contienen cláusulas de confidencialidad. No, los gobiernos tienden a respetarlas. Hay un caso, por cierto, muy sonado en el medio del acceso a la información pública, repito, con el tema del COVID, en los que se han pedido los nombres de las personas vacunadas y las autoridades se están denegando con fundamento de la confidencialidad. Entonces, esto es importante. Y proteger intereses, esa es una protección también de intereses privados. Intereses públicos, por ejemplo, cuando se pide información sobre operaciones en curso, operaciones que, bueno, ya hablé de las investigaciones, pueden ser investigaciones fiscales, pueden ser criminales. Esos son excepciones a la protección de los datos y a la confidencialidad. Pasamos al siguiente. Seguridad. Este es un tema también delicado. Los principios también contemplan o le aconsejan a los estados que el tema de la seguridad, como va de la mano con el desarrollo tecnológico, sea revisado constantemente para que las medidas de seguridad que sean obligatorias en un estado como el estándar mínimo no sean obsoletas. Entonces aquí los principios nos dicen que las medidas de seguridad deben ser adoptadas considerando distintos factores. Por ejemplo, qué tan sensibles son los datos que manejas. Si eres un hospital, por ejemplo, una clínica de VIH, una clínica de aborto, tienes que tener un estándar mucho más alto de seguridad para garantizar la confidencialidad de la información que tienes. Si te dedicas a vender zapatos, pues seguramente los datos no son tan sensibles los que tengas, y entonces tu estándar es menor. En fin, entonces los parámetros cambian según la naturaleza del responsable de los datos y también de los titulares, el tipo de titulares que tienes. De la sensibilidad voy a hablar un poquito más adelante. Y el estándar que ponen el estándar de protección que ponen los principios es relativamente bajo. Ellos lo que dicen es, tú tienes que tomar en cuenta los factores de tu responsable, de tus titulares, y desarrollar medidas de seguridad que sean razonables. Si tú tienes medidas razonables y alguien vulnera tus datos, como se dice, te hackean, se roban los datos, mientras tú hayas tomado las medidas razonables, estás bien. Pero tienes que avisar a los titulares que tuviste un acceso no permitido a sus datos personales. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que dice el primer bullet de este slide. Es una verdad dura que no nos gusta saber, pero es cierta. Es técnicamente imposible garantizar la privacidad absoluta.
y la protección completa de datos personales. Por eso es que el estándar es un nivel de diligencia razonable. Pensamos que también es un estándar que es más fácil que adopten los estados. Pasamos a la siguiente. Exactitud. Pero, esta es la siguiente, porque creo que me faltaban ahí. Sí, esa es la que quería ver. Datos personales sensibles. Los datos personales son, como ya dije, los que se refieren a información muy cercana a nosotros, que están en nuestra esfera íntima. Pero dentro de esa esfera íntima hay una todavía más íntima, que son los datos más delicados, que por su impacto social, político, su impacto en nuestra seguridad, en nuestro empleo, en cómo somos percibidos, en cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos, merecen una protección especial. Y por eso se llaman datos personales sensibles. Es importante, los principios no definen en qué radica la sensibilidad, ni dicen estos son sensibles, estos no son sensibles, sino que establecen categorías generales. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los datos cambia con el tiempo, con el lugar, con el propio titular. Una información que es muy sensible sobre Juan, perdón, un dato personal sobre Juan puede ser sensible cuando Juan tiene 10 años, no tan sensible cuando tiene 47, ¿no? Entonces la información de menores es un poquito más sensible. Un dato personal que podría causar un escándalo en un país sumamente conservador, a lo mejor en otro pues pasa desapercibido. Entonces la sensibilidad, cada estado tiene que determinar en su entorno cuáles son los datos sensibles. Pero bueno, entre las categorías generales que los principios hablan están los relacionados, por ejemplo, con identidad de género y orientación sexual, con ideología política, los datos personales de los niños, información genética, afiliación sindical o gremial, información médica, información sobre nuestra religión, sobre nuestras finanzas. Son más o menos las categorías generales que tienden a ser sensibles casi siempre y en todas partes. Pero, insisto, esta definición, los propios principios reconocen que es variable y es elástica. Pero en todo caso, lo que sí tienen que hacer los estados es en su legislación decir, para mi país, en este momento, esta es la lista de datos sensibles. Estas son las categorías. Pasamos al siguiente. La regla general es que los datos personales sensibles no deben tratarse. Hay excepciones que puede establecer la ley, pero entonces se pide una garantía mucho más alta para garantizar su seguridad. Y bueno, las excepciones tienen que ceñirse a los principios que expliqué de necesidad y proporcionalidad. Pasamos al siguiente. Ok, se me estaba acabando el tiempo, entonces voy rápido con esto. La responsabilidad es que los responsables de los datos solamente deben de contratar encargados que cumplan los estándares de la industria en cuanto a seguridad y ética. Pasamos al siguiente. Vamos a más adelante porque no me va a dar tiempo. Ahí, esta. Los derechos ARCO Plus también son comunes al reglamento europeo, a los estándares. Los derechos ARCO ya vienen desde hace mucho tiempo, se han desarrollado. ARCO se llaman porque son por las iniciales acceso, rectificación, cancelación, oposición, y el plus viene porque aquí metimos la portabilidad sin perjuicio de que después en otra versión se meta más. Pero estos derechos ARCO se refiere a los métodos razonables, ágiles y sencillos para que las personas cuyos datos han sido recopilados puedan tener un poco más de control. En algunos casos, uno puede ir, en algunos países, quiero decir, existe la llamada acción de habeas data, que es cuando tú vas con el Estado y le dices, quiero ver qué datos personales míos tienes. En algunos países también, en gran parte desde la adopción del reglamento europeo, puede uno ya también ir con una empresa y decirle,
quiero saber qué datos míos tienes. Entonces, el acceso básicamente se refiere a eso, que uno pueda de una forma razonable y ágil ir con una empresa o con el gobierno, con quien sea, decirle, quiero saber qué datos personales míos tienes. Tengo derecho a saber. Si son mecanismos que uno no conoce, si hay que investigar online 6 meses, a ver a quién puedes llamar, a quién le puedes escribir, entonces no estás dando acceso efectivo. La rectificación significa que cuando veas esos datos no son precisos, los corrijan, los actualicen. Cancelación es que le digas a la autoridad que de plano borre a quien tenga tus datos, al responsable, no a la autoridad, al responsable que se deshaga de tus datos por completo. Oposición es cuando sin ver necesariamente qué datos tuyos tienen, simplemente dices, no traten mis datos. Y portabilidad quiere decir que tus datos personales puedan ser transferidos de un responsable a otro, bajo tus instrucciones. Por ejemplo, si yo voy con el cardiólogo A y después me quiero cambiar con el cardiólogo B, no quiero que el cardiólogo B me empiece a hacer estudios desde cero. Si llevo 10 años yendo con el cardiólogo A, entonces le pido que transfiera mi expediente, le autorizo que tome mis datos personales y los transfiera. A eso se refiere la portabilidad. Y esos son los derechos ARCO Plus. Pasamos, ya el tiempo se me está acabando y yo creo que me voy a saltar ya, no tengo tiempo de explicar cada uno, pero seguramente Pedro les puede compartir mi presentación después y si no, creo que Pedro les puede dar un enlace a los principios completos, que no son muy largos, pero quiero nada más terminar con el tema del flujo transfronterizo de datos. Los principios es una de las áreas en las que los países nunca se han puesto de acuerdo. Por un lado, existen los que se llaman países acordes, que son los países que tienen un nivel de cumplimiento de protección de datos similar a países adecuados, ¿sí? Y se reconocen entre sí como él protege, este protege. Entonces, el flujo transfronterizo de datos pasa irrestricto sin problema. El problema es cuando hay un estado no adecuado, es decir, un estado cuyo grado de protección no es reconocido por los demás. Ahí es donde el flujo se interrumpe, teniendo un efecto terrible, por ejemplo, en el comercio internacional. Entonces, la OCDE, la APEC, tienen marcos regulatorios para certificar a los países y ver quiénes son. Entonces, los principios lo que dicen es, los países deberían adoptar algún marco regulatorio que los certifique como adecuados, y no necesariamente que cada país desarrolle su propio sistema de certificación, porque entonces, si yo soy Brasil y estoy considerado un país adecuado en el marco del APEC, por ejemplo, pues ya puedo hacer comercio con todo, de flujo de datos con todos, en vez de tener que ir a hacer que me acredite México, que me acredite Colombia, que me acredite Bolivia, que me acredite Perú. Eso es lo que dicen los principios en cuanto al flujo transfronterizo. Quieren fomentar el flujo transfronterizo, pero de manera segura, garantizar que estén seguros esos datos y que se cumplan todos los demás principios. Creo que ya no tengo mucho tiempo, entonces voy a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y muchas gracias, Pedro. Ya pueden cerrar el PowerPoint. Gracias. Muito obrigado, professor, pela exposição. Pergunto agora para os convidados que estão aqui participando conosco aqui na sala, se alguém tem alguma pergunta. Ok. Professor Jaime, para mim, eu vou depois tomar a liberdade de mandar uma pergunta para você por e-mail. E agradecer demais, primeiro, a oportunidade que o Pedro me permite de estar aqui com o senhor, com você, né? Vou falar você. E de compartilhar aqui as informações, os princípios, os fundamentos da OEA. Eu acho que é um tema relevante, contemporâneo. Eu acho que o diálogo só tem a enriquecer ainda mais. Um grande prazer conhecê-lo, professor. Pedro? Jaime, muchas gracias por todo. Os professores da próxima mesa já estão aguardando a entrada na outra sala, mas se eventualmente aí tiver algum canal para
encaminhamento de perguntas, você me passa e nós aqui na organização do evento ficamos também com esse contato, com esse dado pessoal, então eu peço a sua autorização depois para passar para as pessoas, mas o professor Franzolin já disse que tem pergunta. Eu espero, sinceramente, que no ano que vem nós possamos estar juntos pessoalmente, poder te conhecer, já é a segunda vez que a gente trabalha juntos aqui, e agradecer uma vez mais pela sua disponibilidade. Espero que a chuva diminua aí no Rio de Janeiro, que você tenha um bom tempo por aí. Muito obrigado por tudo e pela sua atenção e gentileza sempre. Muito obrigado, professor. O microfone está áudio. cerrado. Decía, muy obrigado, Pedro y profesor Franzolin, ha sido un gusto. Y en la próxima mesa viene mi amiga Raquel Ventimiglia, que es alumna del curso de Derecho Internacional, exalumna. Entonces, por favor, denle mis saludos y muchas gracias a todos ustedes. Muitas graças, buenas noches. Franzolin, muito obrigado, querido, pela ajuda sempre. Estamos juntos aí. Um abração. Boa noite a todos. Eu vou encerrar a gravação, tá bom?